Hoy, uno de los principales retos para la competitividad y para la gestión de los negocios, hay muchos. Ahora te comentaré cuál es la estructura que me gusta, que comentaba en uno de mis directos, pero uno de los principales retos es la gestión del talento. Es el nuevo tipo de talento que van a necesitar los negocios. Y no solo estoy hablando de empresas de Silicon Valley o multinacionales, estoy hablando de autónomos y pymes, porque esta crisis ha hecho experimentar a todas las empresas grandes y pequeñas cómo era esto de trabajar digitalmente. Y eso ha permitido que las empresas, los dueños de empresas, y de hecho así lo afirman en todos los estudios que he leído, han visto que hay muchas cosas que funcionan mucho mejor que antes y ya no quieren volver atrás. Y una de ellas es tener una parte de su trabajo, no todo, porque al final el teletrabajo no tiene que ser una panacea para todas las empresas de tener a todos sus trabajadores teletrabajando al 100%, pero para muchas empresas una parte de su equipo de manera virtual es clave para su competitividad. Y de esa manera, el siguiente paso es que los negocios se están empezando a dar cuenta de que no solo pueden contar con el talento que ya tienen dentro de su equipo, sino que pueden contar con profesionales externos, profesionales a los que no podrían pagar para estar toda la jornada trabajando como parte de la plantilla, pero que sí pueden pagar por horas para que les ayuden. Y una de las oportunidades más grandes, una de las mayores necesidades de los negocios hoy es cómo ser más competitivos. Los dueños del negocio están en modo crisis y no pueden saber cómo identificar de verdad las ventajas competitivas, cómo tener la mejor estrategia y tomar las mejores decisiones. A veces, en modo crisis, en modo de estrés, no es el mejor momento para pensar. Si no, siempre pongo el ejemplo del náufrago, pero bueno, hay muchos otros. Por ejemplo, recordaba que cuando estaba esquiando hace unos años, estaba esquiando en Andorra y me caí. Y bueno, si no recorrí mitad de la pista, cayéndome, pues no recorrí nada. En ese momento no puedes estar pensando en cuál es la mejor estrategia. Te has caído, ya estás en una situación de crisis, en una situación de emergencia, tienes que preocuparte de apagar fuegos, de intentar no lesionarte, de intentar no golpearte contra un árbol. Eso es lo más que puedes hacer. Si puedes contar con talento externo que te ayude para ver cómo tu empresa puede ser más competitiva y tener mejores resultados, esa es una necesidad fundamental de las empresas hoy. Y se trata de contratar a un Steve Jobs o a un supergurú o a un gran consultor, no, no necesariamente. Solo tienes que tener el tiempo, las herramientas y el método para saber analizar la competitividad de un pequeño negocio. Al final no estamos hablando de analizar Iberdrola, analizar Apple o analizar IBM. Estamos hablando de analizar un pequeño negocio. Y la mayor parte de los errores que cometen los negocios, sobre todo en época de crisis, y yo lo he vivido haciendo esta tarea de mentorizar empresas durante años, son los mismos, aunque sean de sectores muy diferentes y aunque ellos no quieran pensar que son tan comunes y quieran pensar que sus problemas son únicos y solo los tienen ellos. Así que es fundamental que hoy uno de los retos principales para las empresas es ser más competitivos y cómo gestionar el talento que necesitan. Fíjate que al final te voy a resumir la estructura de lo que compartía en uno de mis últimos directos, el directo 37, si no me equivoco, lo puedes buscar así en mi canal de YouTube. Es un directo que se titulaba algo así como claves para cómo sobrevivir y crecer en esta crisis, claves para los negocios, para cómo sobrevivir y crecer en esta crisis. Y hablaba de una estructura que me gusta mucho porque al final he leído un montón de informes y es quizá la estructura más clara que he encontrado, por eso te la traigo, para que te ayude a ti también a identificar cómo te está impactando esta crisis y cómo está impactando en los negocios que conoces. Y es la estructura del informe de McKinsey, la consultora de estrategia americana, una de las más prestigiosas o la más prestigiosa del mundo, que de manera periódica revisa cuál es el impacto del COVID en la crisis económica en los distintos sectores. Y fundamentalmente identificaba 5 aspectos fundamentales que van a cambiar con esta crisis y 3 áreas clave en las que los negocios se tienen que centrar para sobrevivir y para salir adelante, porque en las crisis es cuando, si lo haces bien, tienes las mayores oportunidades, no solo de sobrevivir, sino de salir adelante reforzado. Bueno, pues las 5 áreas eran: la primera, me meto en algo más de detalle en ese directo, así que no me voy a entretener. Aquí me voy a centrar en la parte del talento y de cómo eso está generando una nueva oportunidad profesional. La primera de ellas son los cambios, el primer tipo de cambios son los cambios en la demanda, en los perfiles de los clientes. Van a ser más digitales, van a ser menos fieles, van a querer más producto local. La segunda es el cambio en los trabajadores, en la gestión del talento y en cómo los trabajadores cada vez van a ser una buena parte más digitales y además, y eso no lo incluye el informe, buena parte del talento cada vez va a ser más por horas en lugar de tener un trabajador para una empresa. Porque si el trabajo se puede hacer digitalmente, los trabajadores al final son un recurso súper valioso que no solo va a estar dependiendo de estar trabajando en una empresa de 8 a 5. Puede trabajar para cualquier empresa de cualquier país del mundo por horas ofreciendo su talento si está bien formado y si tiene un talento competitivo.
Así que eso hace que sea crítico formarse porque el talento cada vez va a ser más competitivo, va a haber más competencia, así que los malos trabajadores, incluso los trabajadores regulares o mediocres, pues no van a tener cabida en este nuevo mundo profesional, porque su talento puede ser reemplazado por gente que trabaje a muchos kilómetros de distancia. Ya los trabajadores no tienen que trasladarse a tu ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, para trabajar, ni siquiera a tu oficina, en buena parte de los casos. Así que eso va a hacer que haya más competencia, que tengas que estar más formado, pero que a la vez haya muchas más oportunidades. El tercer punto es los cambios en la gestión del margen. Al final me entretengo más en el directo y lo haré en otros vídeos también, pero básicamente, para recordarte la idea, es que las cadenas de suministro, sobre todo en el sector productivo, pero también en otros sectores, pero en el sector productivo las cadenas se han optimizado tanto con metodologías como el Toyota Production System, Six Sigma, Lean Manufacturing, todo esto al final ha ayudado un montón, pero a veces de esbeltos, de lean, nos hemos pasado a escuálidas, a estructuras hiperoptimizadas que son muy sensibles a que haya cualquier problema en el suministro, cualquier problema en el almacenamiento. Y esta crisis ha demostrado que las cadenas productivas de muchas empresas son demasiado sensibles, pequeños negocios, medianos y grandes. Así que las empresas ahora están volviendo a tener una gestión del margen diferente. No queremos optimizar tan al extremo, queremos saber si estamos optimizando al nivel mejor que podemos optimizar para que la próxima crisis o el próximo vaivén en la economía no nos afecte como nos ha afectado esta crisis. La cuarta son los cambios regulatorios, los cambios en las normas que introducen los gobiernos y fundamentalmente es una tendencia diferente por países a apoyar más la industria local y a repatriar los recursos, las fábricas que estaban en China, pues a traerlas otra vez a los países. Esto es algo que Estados Unidos estaba haciendo desde hace tiempo, pero Japón ya ha invertido 2,2 billones últimamente, recientemente, en abril, firmó esta norma para apoyar con 2,2 millones de dólares a sus empresas para que hagan onshoring, para que sea el proceso contrario al que hemos visto en las últimas décadas de todo el mundo fabricando en China, ahora al revés, todo el mundo trayendo las fábricas otra vez a su país. Ya digo, esto es muy diferente en función de los países, pero es una tendencia que va a hacer que el consumo cada vez sea menos global, que esa globalización tan radical cambie en cuanto a velocidad y en cuanto a tendencia. Así que eso sí, en cuanto a la marco normativo y en cuanto al consumo, pero como siempre digo, y esto es algo que tampoco aparece como tal en el informe de McKinsey, y yo creo en ello firmemente, el consumo puede que sea menos global, pero el talento va a ser mucho más global. Esa es la cuarta de las áreas que van a cambiar fundamentalmente con esta crisis. Y la quinta es una evidente, la evolución de la crisis. Nadie sabe cómo va a evolucionar exactamente este virus. En el informe de McKinsey plantean 9 escenarios. Bueno, pues al final lo importante no es intentar tener la bola de cristal, sino que los negocios estén preparados para cualquier escenario. Y este profesional que yo llamo el gestor de competitividad, el competitive manager, también tiene un papel de analizar cuál es la actitud, las medidas que debe tomar una empresa en función de los escenarios que se den. Y no tiene que ser Steve Jobs ni más listo que el dueño de la empresa. Nada más, simplemente tener las herramientas adecuadas y el tiempo de calidad para pensar. Un tiempo que los dueños de negocio y las personas que están dentro del negocio no tienen en modo crisis. Así que esas son las 5 áreas que van a cambiar sobre todo. Cambios en la demanda, en el tipo de clientes, cambios en los trabajadores fundamentales, en eso me quiero centrar en este vídeo, cambios en la gestión del margen, esas cadenas productivas hiperoptimizadas que a veces son demasiado sensibles, demasiado frágiles. El cuarto, cambios normativos, esa tendencia a un consumo menos global. Y el quinto, la evolución, los escenarios de evolución de la crisis, de esta crisis y de las futuras crisis, porque no se trata de estar preparado solo para esta crisis. Por supuesto, lo primero es sobrevivir, pero hay que estar preparado para la siguiente y la siguiente y la siguiente. Ya sabes que en los ciclos de economía habitualmente las crisis se dan cada 8, 10, 12 años. Hemos tenido crisis en el año 2000, en el año 2008, en el año 2020 ya se estaba retrasando un poco y seguiremos teniendo los ciclos de crisis normales. Lo bueno es que la economía en su conjunto siempre sale reforzada de una crisis y sigue creciendo, pero evidentemente hay sectores que desaparecen y sectores que sufren mazazos muy importantes durante cualquiera de las crisis. Así que es fundamental tener en cuenta esas 5 áreas de cambio. Y ahora, las empresas, ¿en qué claves, en qué áreas clave, cualquier negocio, sea pequeño o sea grande, en qué áreas clave tiene que centrarse? Bueno, pues tiene que centrarse sobre todo en cuáles son sus nuevos métodos de trabajo, los nuevos métodos de trabajo que tiene que implantar, cuál es la estructura óptima para esta situación de crisis y post-crisis, y no solo cuál es su método de trabajo y su estructura óptima, sino cuál es su gestión del talento óptima. Y en estas 3 áreas son en las que me quiero centrar especialmente en este vídeo. Así que fíjate que todo está relacionado al final
con la manera en la que tienen que funcionar las empresas para ser más competitivas. La mayoría de ellas han hecho teletrabajo y han visto que funciona. La mayoría de ellas afirman que les funciona el teletrabajo. No tiene que ser la solución, como te decía antes, ni para todas las empresas ni para el 100% de su equipo. También el teletrabajo tiene retos, así que nada es una panacea y hay que conocerlos y hay que gestionar el equipo para que funcione mejor si tiene que tener una parte de su equipo virtual. Fíjate que hay retos como que la comunicación se puede ver erosionada, deteriorada, porque ya no hay esas conversaciones en la máquina de café, conversaciones informales, en las reuniones es más difícil apreciar el lenguaje gestual. Pues tú ahora me ves y yo hablo rápido, me muevo mucho, gesticulo un montón, pero es más difícil que si me vieras en 3D, que si me vieras en persona. Así que eso sin duda es uno de los retos para la comunicación. La comunicación puede empobrecerse en un entorno virtual. También se pueden generar dos culturas en una empresa, sea un negocio de 5 personas o de 10. Si hay 2 o 3 que siempre trabajan virtualmente desde casa, se puede generar una parte de la empresa con cultura de solo trabajo como equipo virtual y los que trabajan en la oficina, yo soy del equipo físico y los otros yo soy del equipo virtual. Bueno, pues al final esto no es bueno para una empresa. Los jefes, muchos de los mandos de los negocios, el dueño de un negocio, puede estar acostumbrado a llevar muy bien un equipo físico, pero no tanto un equipo virtual que parece que tiene descontrolado, que no sabe qué está haciendo cada persona en cada momento. Así que esos son algunos de los retos del teletrabajo, que seguro que has vivido en tu empresa, en las empresas que conozcas, si has pasado por esto del teletrabajo y que destacaban, por ejemplo, también en este informe que te comentaba de McKinsey, que puedes consultar en internet si quieres. Pero al final, estos retos hacen que las empresas tengan que saber optimizar el teletrabajo, pero aprovecharlo para ellas para sacarle el máximo rendimiento. Fíjate que, por ejemplo, voy a darte algunos de los ejemplos que me gustaba, que leía en este informe, de lo que afirman muchas de las empresas que han implantado después de la crisis y que les está funcionando mejor para ser mucho más competitivas. Gracias al teletrabajo y a todo lo que hemos aprendido de cómo se puede trabajar de manera óptima con equipos virtuales y no virtuales, hemos eliminado las fronteras entre los departamentos. La comunicación es mucho mejor entre departamentos. Algo que me encanta, los mecanismos de decisión han sido acelerados en las empresas que han sabido aprovechar esta crisis, por supuesto. En los negocios que lo han aprovechado bien, han acelerado sus procesos de decisión, han quitado mucha de la paja que se comenta en las reuniones presenciales, se toman decisiones en una reunión, siempre insisto muchísimo en todos mis vídeos, en mis formaciones, que las reuniones de seguimiento, de supervisión de proyectos, de tareas, no las reuniones, por supuesto, de creatividad y de otros temas, esas reuniones son para tomar decisiones, no son para pensar. Pensar se hace antes de la reunión y además de manera individual y luego se pone en común en equipo. Nada de hacer brainstorming, eso está demostrado que no es la mejor técnica de creatividad ni de trabajo en equipo. Así que ojo con las palabras que se ponen de moda y que de repente parece que todos tenemos que hacerlo. Bueno, pues las decisiones se han acelerado, se ha quitado mucho de la paja de las reuniones gracias a las reuniones virtuales, que son mucho más dinámicas, ágiles, al punto, se toman decisiones, se limitan los equipos a no más de 9. Este número, no, que no te parezca un número mágico, pero es el número que, por ejemplo, en metodologías como Scrum se demuestra que los equipos que mejor funcionan son equipos que tienen alrededor de 5, 7 o 9 personas. 5, 6, 7, 8, 9 personas. En ese rango es donde el número de comunicaciones entre las personas, esto no es magia ni algo místico, ni que el número 9 sea un número mitológico ni nada por el estilo. Al final se trata de que las comunicaciones entre los miembros del equipo, sobre todo si son virtuales, cuanto más crece el equipo, se hacen mayores y se pueden hacer más ineficientes. Así que 9 es un número máximo bueno, y fíjate que muchas empresas dicen que han limitado sus reuniones a 9. Y algo que me encanta es que han eliminado PowerPoint, que han eliminado el PowerPoint de las presentaciones. Y no tiene nada de malo el PowerPoint, como cualquier otra herramienta, como el correo electrónico, como el WhatsApp, como Slack, pero al final cada herramienta es para lo que es. No puedes pretender cavar con un martillo, no puedes pretender, bueno, sí, podrías pretender clavar un clavo con una pala, pero seguramente no es lo más eficiente. Así que la clave es que las empresas tomen decisiones más rápido, que los equipos estén mucho más conectados, que se adapte, por supuesto, tecnología, que se adopte tecnología cuando se necesite adoptar, que antes no se hubiera probado en años y que ahora se ha tenido que probar en semanas para adaptarte al trabajo virtual, trabajar con Slack, trabajar con Teams, trabajar con Google Meet, con Zoom, con cualquier aplicación y, por supuesto, no solo con aplicaciones de conferencia, sino con aplicaciones de trabajo en equipo, Drive, Teams, cualquier otra aplicación que utilices, Asana, Trello, Kanban, Flow, cualquiera, si ya estás a otro nivel en tu negocio gestionando productividad. Al final, esa es la clave, pero algo de lo más importante, y esta es una de las habilidades
que me encanta decir que, como siempre, y tengo otro de los vídeos de mi canal de YouTube que habla de saber aprovechar tendencias, saber identificarlas y saber aprovecharlas, pues esa es la clave para aprovechar las grandes oportunidades. Y una de las mayores habilidades, esto es una tendencia, una de las mayores habilidades que van a necesitar las empresas en esta crisis y después es la capacidad de resolución de problemas. Y para saber resolver problemas, no se trata de ser más listo, hay que tener las herramientas para saber analizar, saber hacer las preguntas adecuadas y saber conjuntamente con el dueño de negocio, porque si no la magia no funciona, resolver esas preguntas. Pero no todas las preguntas ni todos los problemas a la vez. Hay que saber tener el método para saber dónde tienes que enfocarte, cuáles son las preguntas, los problemas que hay que resolver hoy en un negocio en particular. Y en ese sentido las empresas se han dado cuenta, las empresas que lo han gestionado bien en esta crisis se han dado cuenta de que cuentan con mucho más talento, que antes estaba a lo mejor solo haciendo una parte de tareas de su empresa, cuentan con mucho más talento y pueden utilizarlo para resolver los problemas realmente más importantes de la empresa. Por eso la gestión del talento es crítica. Te voy a leer algunas de las características de las empresas para el futuro, los retos, las mayores áreas en las que las empresas tienen que concentrarse si quieren salir exitosas de esta crisis. Es tener estructuras más planas, es tener flujos de información más rápidos. Acuérdate que te decía que las 3 áreas importantes en las que las empresas tenían que centrarse para ser más competitivas eran métodos de trabajo, estructura y gestión del talento. Todo esto está relacionado. Equipos multifuncionales, equipos de distintos departamentos, no equipos que estén en silos estancos unos de otros, para que la información fluya mejor, para que trabaje el mejor talento en los problemas más difíciles. Maneras mucho más dinámicas de trabajar con mucha más velocidad de toma de decisiones, como te decía antes, prohibiendo el PowerPoint en las reuniones, maneras mucho más flexibles de trabajar y, ojo, talento mucho más dinámico, flexible y ágil. Pero esto, y es algo, te vuelvo a decir que no incluían en el informe de McKinsey, por lo menos no claramente, el talento flexible, ágil, el mejor talento para resolver los problemas más grandes. Esto muchos jefes de negocio, dueños de negocio se han dado cuenta ya y muchos se van a dar cuenta próximamente porque el salto es muy fácil, el clic es muy fácil. Si he podido trabajar con equipos de mi empresa de manera virtual, ¿por qué no puedo contar con talento de fuera de manera virtual? Profesionales independientes que no tengo que contratar full time, pero puedo contar con su talento, contar con su saber hacer por horas, y eso es algo que no me podría permitir como negocio pequeño, si soy un taller, si soy un bar, si soy una peluquería, si soy una pequeña fábrica, no me puedo permitir contratarles, pero sí puedo permitirme contratar unas horas de ese talento para que me ayuden a diagnosticar los principales problemas y a resolverlos en mi negocio para ser más competitivo. Al final, esto va a hacer que seas mucho más rápido, que pruebes mucho más rápido con los clientes como dueño de negocio. Y esto es crítico en un mercado que está cambiando tan rápidamente. Los clientes están cambiando muy rápidamente. Ni ellos mismos saben lo que van a necesitar dentro de unos años. Bueno, pues es crítico que los negocios, grandes o pequeños, sepan probar muchísimo con sus clientes y ser más dinámicos. Y esto nuevamente va a hacer que la gestión del talento sea crítica. Y el talento no siempre tienes que contar con el talento que tienes dentro del equipo ya, sino que puedes contar con muchísimo talento. Porque ahora el talento está en el mundo. El talento sí que es más global. El consumo puede que sea menos global dentro de unos años, pero el talento va a ser más global. Vas a poder contar, y los negocios van a poder contar con talento de todo el mundo. Y esto va a hacer que las empresas sean muchísimo más eficientes. ¿Esto qué va a hacer? Que las decisiones sean mucho más rápidas, que las estructuras sean mucho más ágiles y planas, como te decía, va a haber muchos niveles intermedios, sobre todo en las empresas medianas, que desaparezcan, porque esto añade tiempo al desarrollo. Decían que uno de los éxitos de Facebook en los primeros años era que no tenía tantas capas de revisión y que sus equipos de programadores podían lanzar nuevas versiones de la página, nuevas versiones de la interfaz directamente a la página en vivo sin tener que pasar por tantas revisiones. Y por eso avanzaron tanto y sacaron tantas versiones. Algunas funcionaban mejor, otras funcionaban peor, pero les permitía optimizar más rápido. Y esto, al final, todo está alrededor de la gestión del talento. Para mí es uno de los retos fundamentales y es al que quería dedicar este vídeo, que la gestión del talento, gracias a la crisis, ahora va a ser más global, el talento tiene que ser más flexible, los profesionales tienen que estar más formados porque va a haber más competencia de talento, no solo vas a competir con tu equipo, sino con cualquier profesional de cualquier parte del mundo, cada vez más, incluso en los pequeños negocios, pero eso, a la vez que va a dar más competencia, va a dar muchas más oportunidades para nuevos perfiles profesionales. Y uno de los perfiles profesionales que creo que tiene más potencial en la crisis y después de la crisis es el gestor de competitividad, el competitive manager, que va a ayudar a los negocios
tener oxígeno, a sobrevivir, a saber hacerse las preguntas adecuadas, a saber en qué áreas están trabajando mal y en qué áreas pueden trabajar mejor con el método, las herramientas de uno de los sectores más competitivos del mundo, en el que yo trabajé 2 temporadas, la Fórmula 1, y con herramientas como metodologías ágiles, como sistema de establecimiento de objetivos de OKRs, como estrategias del océano azul para identificar ventajas competitivas o curvas de valor, como Business Model Canvas para analizar en una hoja cuáles son las áreas del negocio, cómo interactúan y si está funcionando de la manera más eficiente posible. Todo esto lo puede hacer el gestor de competitividad. No tiene que estar en la plantilla del negocio. De hecho, es mejor que no esté en la plantilla del negocio. Y es un profesional independiente que va a tener posibilidad de tener más libertad de tiempo y de dinero para él porque tiene su propio negocio y además lo va a conseguir ayudando a otros. Para mí, esta es una de las oportunidades que nos está brindando esta crisis, el Competitive Manager, el gestor de competitividad global. Yo lo he estado haciendo durante muchos años, mentorizando empresas de distintos tamaños y sectores, y ahora quiero compartirlo con gente como tú.